día de hoy. Me da mucho gusto recibirlos aquí en su humilde casa. El día de hoy vamos a hacer, no saben lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las mejores tortillas del mundo. Estas ricas y deliciosas tortillas, súper suavecitas. Mira nada más, están súper suavecitas. Saben también muy ricas. Tienen mucha fibra. Puedes hacer taquitos dorados, porque las puedes freír estas tortillas. Sí, puedes hacer unos totopos para tus chilaquiles, como un amigo nos pidió hacer totopitos para chilaquiles, pues esta receta es para ti también. Están súper crujientes, súper doraditos. Déjame decirte que estos totopos son una adicción. Están espectaculares, su sabor te va a encantar. Ten mucho cuidado porque son muy adictivos. Acompáñalos con un rico guacamole o con tus chilaquiles. También puedes hacer tiritas y hacer entonces tu tradicional sopa de tortilla. También puedes hacer tus enchiladas con estas tortillas súper ricas. Quédate y vamos a ver cómo se hacen estas súper suavecitas tortillas o súper crujientes totopitos. ¡Comenzamos! En un recipiente agrega las harinas de almendra y de coco, la linaza molida, el psyllium en hojuelas, la sal y el xanthan gum o grenetina. Mezcla todos los ingredientes con una palita. Ahora agrega el agua tibia y amasa de preferencia con tus manos bien limpias. Si notas que tu mezcla está un poco seca, agrega un poquito más de agua. Cuando tengas una masa, entonces agrega el aceite de oliva y continúa amasando. Ahora haz unas bolitas con tus manos, poniéndolas entre dos pedazos de papel encerado, aplánalas con una maquinita para hacer tortillas. Hazlo hasta que la tortilla esté bien delgadita. Cuece las tortillas en una sartén que no se pegue durante 1 minuto por cada lado. Retíralas del fuego. Para hacer los totopos, corta cada tortilla en triangulitos con la ayuda de un cuchillo o un cortador para pizza. Fríe los totopos en suficiente aceite. Voltéalos cuando veas que las esquinas están doradas.
aproximadamente por 2 minutos de cada lado. El tip que te voy a dar para que te salgan increíbles tus tortillas es que las hagas lo más delgaditas posibles. Hazlas súper delgaditas para que te queden mucho más suavecitas. Ese es el tip, ese es el truco de estas tortillas. Lamentablemente no hay ningún ingrediente que pueda sustituir en estas tortillas. Así que si quieres hacerlas, probar estos totopitos súper crujientes, pues ve y consigue todos los ingredientes y manos a la obra, porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Son las mejores tortillas que hemos hecho aquí en el canal. Si quieres saber qué es el psyllium, te voy a dejar aquí abajito el link en el cual te lo explico y dónde lo puedes conseguir. Algunas personas han tenido como resultado en sus productos que se vuelven grises o morados. Esto es ocasionado por el psyllium. Si esto sucede con alguna de las recetas que hagas del canal, entonces te sugiero que cambies la marca del psyllium que has adquirido. Yo personalmente no he tenido este problema. He trabajado con 3 marcas diferentes y las 3 marcas me han resultado excelentes. No he tenido ningún problema del color. Para esta receta puedes utilizar psyllium en polvo como lo hice yo, o puedes también utilizar las hojuelas. No es necesario que lo pulverices. Yo lo hice de esta manera porque así compré en esa ocasión el psyllium y no tengo en hojuelas, pero lo puedes hacer también con psyllium en hojuelas y el resultado va a ser el mismo. Si sientes que tu masa está un poco seca o está muy seca, entonces siéntete en la libertad de agregarle 1 o 2 o 3 cucharadas de agua tibia. El agua debe de estar caliente pero no hirviendo. No te debe de quemar. Si tú metes tu dedo en el agua, no te debe de quemar. Sin embargo, sí debe de estar calientita. Regálame aquí abajito un taquito de sobre que muy pronto vas a hacer estas súper suavecitas tortillas o totopos para hacer tus chilaquiles. Dale like a esta receta, suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte también la receta para que todos se enteren que estamos haciendo recetas súper saludables e inicien este año, este 2019, siendo mucho más saludables. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable.